El conocimiento es poder. Nunca nos neguemos a él. Cedo ahora el micrófono a una persona que gran parte de su vida la ha dedicado a la educación. Entiende que aprender es parte esencial del desarrollo del individuo, que la educación no pesa y enriquece. Y se trata del doctor Roberto Furcar Encarnación. Y les voy a dar algunas pinceladas de él, porque si no, no paramos aquí de lo tanto, ¿no? El doctor Roberto Furcar Encarnación se ha consolidado como una de las voces más influyentes en el pensamiento educativo, político y social de la República Dominicana, así como en la región latinoamericana e iberoamericana. Su obra intelectual se refleja en sus publicaciones, entre ellas los libros Educación, Gremialismo, Democracia, y esa educación que no merecemos, en lo que propone importantes reflexiones y modelos para transformar la educación y fortalecer la democracia. Reconocido internacionalmente por sus competencias y aportes, Furcar ha presidido organismos multilaterales de gran relevancia como la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, la Organización del Convenio Andrés Bello y la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Posiciones que le han permitido influir en la agenda educativa y cultural de Iberoamérica. Asimismo, ha sido declarado profesor honorario por la Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa Rica, distinción que reconoce su compromiso académico y su trayectoria de servicio. Conferencista en las distintas provincias de República Dominicana y en países de América, Europa y el Caribe. Ha compartido ideas y propuestas sobre liderazgo trascendente, educación para vivir mejor, gestión de calidad 4E, el futuro es hoy, una nación de derechos y geopolítica. Sus aportes se caracterizan por la profundidad crítica, la visión estratégica y la convicción de que el conocimiento cobra sentido cuando se pone al servicio de la sociedad. Hoy, su labor intelectual mantiene un propósito esencial: contribuir desde la reflexión y el debate de ideas a que avancemos hacia sociedades más inclusivas, justas, democráticas, sostenibles y felices. Y hoy, él nos trae el tema Liderazgo Trascendente para la Transformación Social. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor en educación Roberto Furcar Encarnación. Buenas noches, amigos y amigas. Un futuro promisorio para la humanidad descansa sobre los hombros de los líderes trascendentes. Quiero iniciar mis palabras agradeciendo a la cooperativa de los médicos, Medicop, en la persona de su presidente, el doctor Hugo Bautista Martix, de su gerente general, el maestro Cástulo Manuel Vidal, el haberme invitado a compartir con ustedes esta noche esta conferencia sobre liderazgo trascendente para la transformación social. Este concepto, yo prefiero acercarme un poco más. Me siento lejos. Este concepto sobre liderazgo trascendente es una construcción histórica que tiene tres fuentes principales. La primera de ellas es el haber leído por décadas
conocido y estudiado la impronta de grandes líderes que han trascendido en diferentes puntos del globo. Su impronta, su legado y cómo lograron trascender. La segunda es haber acompañado a líderes en su proceso de construcción y en su proceso de éxito también, logrando trascendencia. Y la tercera es la propia experiencia, la propia práctica, equivocándonos, acertando, revisando, retroalimentando y sobre todo, sabiendo siempre volver a empezar. De esas tres fuentes se ha construido esta idea y este concepto sobre liderazgo trascendente, porque quiero compartirles muy claramente lo siguiente. Nadie sabe cuántos estilos de liderazgo existen. Puede haber 10, 50, 100, 1000 estilos de liderazgo. Pero después de todo se van a reducir en dos. El liderazgo que trasciende y el liderazgo que no trasciende. Son los dos grandes tipos de liderazgo y tienen una diferenciación muy clara. El liderazgo tradicional y el liderazgo trascendente se diferencian fundamentalmente en un enfoque en la administración de normas, de personas y de recursos, que es el brand, es el perfil principal del liderazgo tradicional. Ese liderazgo tradicional persigue objetivos inmediatos y metas operativas. Ese liderazgo tradicional siempre lo vamos a encontrar centrado por encima de la organización, solo en la existencia de un líder, sin oportunidades para las ramas ni para los nuevos liderazgos. El liderazgo tradicional se ejerce entregado a la táctica y es esclavo de los aplausos inmediatos, así sean efímeros, más que en el juicio de la historia. Ese liderazgo tradicional se derrumba ante las batallas perdidas y se embriaga ante las batallas ganadas y por eso no trasciende. En cambio, el liderazgo trascendente tiene un enfoque en la gestión que trasciende bajo la premisa de que el futuro es hoy. No mañana, no después, no lejano, no más tarde. El futuro es hoy, aquí, ahora y en esta circunstancia que nos toca vivir y que nos toca liderar. El liderazgo trascendente construye una visión compartida, abraza una misión de impacto con propósito de largo aliento que trascienden al líder y propenden a un legado de valor para las generaciones futuras. No construimos para nosotros solamente, construimos para los que vienen detrás. El liderazgo trascendente promueve y pondera múltiples liderazgos, propiciando ambientes y condiciones propicias para el crecimiento de otros múltiples liderazgos de la organización, en este caso de la cooperativa. Un líder trascendente mantiene visión estratégica, compromiso ético y capacidad de inspirar para el cambio, adoptando como ética hacer lo correcto. En el ejercicio del liderazgo, todos los días se nos presentan situaciones que nos generan disyuntivas acerca de cómo actuar, de qué hacer para no equivocarnos. Y tenemos dudas y nos rompemos la cabeza y preguntamos al equipo qué hacer. Les tengo una medicina. Cada vez que sientan duda de cómo actuar, hagan lo correcto. Pregúntense cuando tengan duda, ¿y qué sería lo correcto? ¿Qué sería lo humano, lo ético? ¿Y qué sería lo que yo después podría defender en el tribunal de la historia? Porque la ética del liderazgo trascendente es eso, hacer lo correcto. Y hacer lo correcto aún cuando no genere aplausos. Nadie en una carrera loca tras los aplausos ha logrado trascender ni ha logrado cambiar nada. No puede el líder trascendente andar detrás de un aplauso, de una sonrisa o de una complacencia.
anda detrás de una trascendencia, anda detrás de generar un cambio. Y finalmente, el liderazgo trascendente es resiliente, insiste, persiste y resiste. No se desploma en las caídas ni se distrae en la celebración de la victoria. No hay cosa más emocional que el liderazgo tradicional. Le va bien en una tarea y se dedica a celebrar que le fue bien en esa tarea. Y se embriaga y embriaga al equipo. Ni siquiera calculando qué contribución está haciendo la victoria en esa tarea al propósito final, que es lo que va a trascender. Pero también en la primera derrota que sufre, y todo liderazgo va a tener fracasos y va a tener tropiezos y va a tener derrotas tácticas. El liderazgo tradicional se derrumba en un valle de lágrimas ante cada pequeña derrota. Esa es la diferencia del liderazgo tradicional con el liderazgo trascendente. Pero como les digo, ante toda duda lo correcto, lo conveniente es seguir el propósito y hacer siempre lo correcto, aunque no nos estén mirando y aunque se molesten nuestras audiencias, los opinadores, los allegados, la audiencia, los socios en el caso de la cooperativa. Lo importante es tener la conciencia de que estamos haciendo lo correcto. El líder trascendente toma decisiones alineadas con el bien común, no con intereses personales. Por eso genera integridad y coherencia como uno de su norte y del norte de la organización que lidera. ¿Saben qué? Si revisamos la historia de la humanidad nos daremos cuenta que la mayoría de los liderazgos trascendentes han surgido de situaciones difíciles. Yo digo que el liderazgo trascendente suele ser el parto de los contextos difíciles. Miren hacia atrás, 10 años, 50 años, 100 años, en la República Dominicana, en América Latina, en el mundo. La mayoría de los grandes líderes que han transformado el mundo han surgido de situaciones difíciles. Por eso las situaciones difíciles no son para llorarlas, son para enfrentarlas, son para superarlas y son para aprender de ellas y fortalecer nuevos liderazgos con eso. Un error común que solemos cometer en el ejercicio del liderazgo es pretender hacer de la organización una organización de iguales. Y la igualdad es la de los derechos en la organización. Lo que tenemos que tener una organización de igualdad de derechos, pero no de personas iguales, que no hay dos personas iguales. Hay que construir un norte y hay que construir un propósito compartido desde la diversidad. La diversidad no es una desgracia. La diversidad es una oportunidad para fortalecer a la organización a partir del aporte de cualidades distintas de los distintos miembros en distintas circunstancias. Levanten la mano los que han ido al play. Uno de los problemas fundamentales que enfrenta el liderazgo es la legión de los opinadores. Todo cuanto usted haga va a encontrar gente que entiende que tiene manchas. Yo digo incluso que hay personas que nunca serán felices, porque usted les regala el cielo y en vez de disfrutar el cielo, se amargan buscándole manchas al cielo. Y en el play ocurre que allá arriba en la grada, mientras el manager se parte la cabeza buscando cómo es que va a organizar el equipo, cuáles son las estrategias, cómo lo va a rotar, a cuál le va a sustituir del bateo, o cuál le va a cambiar de base, cuáles son los que va a poner a robar carreras.
Mientras él piensa y se rompe la cabeza con todo eso, cada cosa que haga, habrá allá en la grada un grupo de fanáticos que le dirá que no era así como se debía hacer. Y le critican el picheo, y le critican el bateo, y le critican cómo apara, y cómo arma el grupo, y cómo lo sustituye, y cómo pone jugadores de emergencia. Pero esa valla ni batea, ni hace equipo, ni picha, ni corre, ni hace nada. Pero son los que saben del juego. El líder trascendente escucha a la valla, pero se concentra en el equipo. Es con el equipo que vas a ganar o a perder, no es con la valla. Es decir, escuchemos a todos los que opinan, pero atendamos a los que hacen, porque los que hacen son los que van a transformar a la organización y son los que van a estar ahí para acompañarte si te va bien o si te va mal. Los otros no, se fueron al play, aplaudieron, lloraron si a su equipo le fue bien, si a su equipo le fue mal, y como quiera, llorando, celebrando la victoria o la derrota, se van a su casa a beberse unos tragos, porque los dominicanos, como sabemos, celebramos por una cosa y celebramos por la otra. Allá en el campo de Julito, en la rancha, había un señor, no voy a decir el nombre porque yo creo que tiene un familiar aquí, pero fue alcalde. Y ese señor se le moría un familiar, o celebraban un cumpleaños de alguien, o se daba buena la cosecha, y él invitaba a sus compadres, vamos a beber unos tragos para celebrar lo buena que fue la cosecha. Y si se moría un compadre, él decía, vámonos a beber un trago que yo no aguante este dolor. Entonces, escuchemos a todos los que opinan, pero sin desatender a quienes hacen, porque ellos son los transformadores. Ellos son los que van a hacer el cambio junto con el líder. La distracción es uno de los peores venenos del liderazgo. El líder trascendente no se distrae y va un paso delante de los acontecimientos. El líder trascendente gana una batalla. Sabe que la batalla no es el final. Organiza la fiesta para celebrar esa batalla. Deja el equipo celebrando y se va adelante a preparar la otra batalla. Eso es liderazgo trascendente. Eso es previsión. Y por eso me oyen hablar tanto del equipo, porque sin equipo no hay victoria. La primera gran decisión, la más difícil, la más complicada, y la que va a trascender más en la historia del liderazgo y en la historia de la organización, es la selección correcta del equipo. Seleccionar adecuadamente el equipo. Y cultivar ese equipo como si fuera una familia. Saber el lugar, por ejemplo, de los afectos del líder en la cohesión del equipo. No podemos estar todos los días trabajando por una misma causa sin que la empatía acompañe a la organización. Sin un líder que se ponga en el lugar de sus iguales y que sienta como ellos y que sueñe como ellos y que sufra con ellos y que comparta con ellos lo bueno y lo malo. Ese es el valor de los afectos, es un elemento fundamental para desarrollar liderazgo trascendente. Y más que empeñarnos en escribirle folletos, documentos, libros, cátedras de cómo deben ser las cosas y cómo debemos actuar, entendamos lo siguiente. La cátedra del buen ejemplo y la coherencia del liderazgo es la mejor escuela de cómo proceder en una organización. Por más discurso que tú digas a tu equipo, lo que a la gente se la va a quedar no es lo que dices, es lo que haces. Es la coherencia, esa consistencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Eso da solidez al liderazgo, le genera respeto en su equipo y le genera voluntad de acompañamiento. No solo porque esté en lo correcto.
A veces sin necesidad de que estén en lo correcto, hasta cuando se equivoca su equipo quiere acompañarle, porque sabe que se equivoca creyendo en eso sinceramente. Y no en un divorcio entre el pensamiento, la palabra y la obra. Los líderes no están para quejarse, lamentablemente. Los líderes están para tener eficacia, y la eficacia significa hacer que las cosas ocurran. El líder trascendente modifica, cambia, tumba obstáculos, reintroduce nuevas estrategias, pero hace que las cosas ocurran finalmente. Y al final se ocurrieron. ¿Y cómo fue? Yo no sé, pero sé que lo hicimos. Ese es el papel, el rol del líder trascendente, acompañando y yendo con su equipo invariablemente. Y saber ser flexible, señores. A veces nos amargamos porque una manera en que dijimos que íbamos a hacer la cosa no nos resultó. Eso no va a pasar todos los días, siempre va a ocurrir eso. Va a haber cosas que no van a funcionar. Lo único invariable es el propósito. Hagamos todos los cambios que tengamos que hacer siempre que sirvan al logro del propósito, que es lo único invariable en el ejercicio del liderazgo trascendente y en la organización en sentido general. El tema de las emociones en el liderazgo. ¿Son buenas o son malas? Las emociones son pésimas para decidir y son indispensables para la acción. No puedes tomar una decisión sobre tu organización a partir de un voluntarismo, a partir de una pasión, de una emoción, de un sentimiento. No, el líder trascendente basa sus decisiones en función de datos, de información de calidad, oportuna, pertinente, relevante y confiable. No lo que le gusta, no lo que le emociona. No necesitamos emociones para tomar decisiones. Ahora bien, una vez tomadas las decisiones, entonces sin emociones no vamos a ninguna parte. Una tarea sin emociones es un camión sin combustible. No va a ningún lugar. De manera que las emociones son para la acción, no para la toma de decisiones, ni de parte del líder ni de parte de la organización. A veces queremos pensar que el hecho de ser el líder significa que seamos los que la llevemos más fácil y que todo se nos acomode. No, no. Sobre los hombros del líder trascendente reposan los más grandes sacrificios. Tiene que ser el primero en el sacrificio y tiene que ser el último en el beneficio. El líder trascendente por eso entrega todo, se entrega por entero. Pone todo lo que tiene y pone todo lo que es en todo cuanto hace. Y eso lo hace distinto de un liderazgo tradicional. Un liderazgo que crea, que construye cosas nuevas, que tiene ideas renovadas, que se pregunta todos los días si las cosas pudieran ser mejor, que no es conformista, que sacamos 80, pero pudimos haber sacado 82. Que caminamos 1 kilómetro, pudimos haber andado 2. No es malo caminar 1 kilómetro, pero preguntarse si haciendo otras cosas o mejorando las que hicimos, pudimos hacerlo mejor. Solemos confundir en el liderazgo trascendente el optimismo con el fanatismo o con el voluntarismo. Mira, vámonos a ir a Santo Domingo a pie para estar allá a medianoche un rato y entonces estamos contentos y decimos que sí. Sí, nosotros llegamos, pero no hemos medido la distancia, no hemos medido el tiempo, no hemos movido el consumo de energía que vamos a hacer. Eso no es optimismo, eso es voluntarismo y es pésimo en el ejercicio del liderazgo. El optimismo del liderazgo se basa en fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento de un propósito claro,
el fundamento de la viabilidad de un plan, el fundamento del sistema de seguimiento y monitoreo de tu plan y sobre todo el fundamento de un equipo consciente y comprometido. Ese es el liderazgo fundamentado. Lo otro es voluntarismo en el ejercicio del liderazgo. El liderazgo trascendente sabe ejercer correctamente la gestión de la palabra. Les quiero contar algo, una experiencia que viví y que muchos de ustedes vivieron, quizá la recuerden esta noche. En los años 90, en la República Dominicana, había una profunda crisis energética. ¿Recuerdan la fila de los vehículos para echar combustible? Levanten la mano los que recuerdan eso. Perfecto. Aquello era terrible, energía eléctrica, sin energía eléctrica y sin combustible, combustible caro y escaso. Y a veces uno, para llenar el tanque, tenía que estar medio día en una fila. Había gente que se llevaba su comida, sus alimentos incluso para eso. El presidente era Joaquín Balaguer. Y la prensa lo buscaba y lo buscaba para preguntarle sobre eso y él no hablaba. Y un día cualquiera, uno de los principales periódicos del país escribió el siguiente titular de primera plana, 2 palabras: Balaguer calla. ¿Saben lo que es eso? El silencio logró una primera plana. El líder trascendente sabe administrar la palabra y el silencio. No tiene que hablar siempre, no tiene que hablar todo, tiene que hablar cuando debe y tiene que hablar lo que quiere, lo conveniente. O si no, su organización se le puede volver un cascarón, un cascabel, donde fluyan todas las preguntas más difíciles y las dudas más complicadas. Tiene que saber cuándo hablar, qué decir, a quién decírselo y cómo comunicarlo. ¿Cuándo somos líderes trascendentes? No es en un momento. No nos graduamos de líderes trascendentes. No nos dan un diploma, un certificado de líderes trascendentes. El liderazgo trascendente se construye en el proceso, en la práctica, en el ejercicio, en la duda, en el acierto y en el error. Se construye el liderazgo trascendente. Es una construcción de proceso, aprendiendo de la vida, de todo, de lo bueno y de lo malo. Porque se aprende de lo bueno y se aprende de lo malo. Me encanta cuando los líderes, los veo, decirle a sus equipos, tenemos que hacer esto. Mire que hay esta dificultad, caminemos por allí. Se presentó otra dificultad, busque la manera, pero tiene que ocurrir, porque el sentido práctico orientado al logro es una de las características principales del liderazgo trascendente. Preguntarme en todo lo que decido y en todo lo que hago, eso sirve al logro de los propósitos de la organización. Y la respuesta de ahí es lo que me va a decir si actúo con eso o si lo cambio. Si le sirve eficazmente a la organización y a su propósito, entonces tiene sentido. Y si no, entonces carece de todo sentido. A veces solemos creer erróneamente que si somos el único líder de la organización somos más poderosos, somos más fuertes y somos más duraderos. Es un craso error. Como los árboles, los líderes distribuyen su savia, su alimento, a las ramas para que crezcan y se desarrollen. Y si los que están a mi alrededor son fuertes, generan liderazgo, el tronco que soy yo se va a hacer mucho más sólido y mucho más fuerte y mucho más frondoso. El líder trascendente, cual árbol frondoso, proporciona savia a todas sus ramas, no solo al tronco, porque la organización debe trascendernos a nosotros. Nos vivimos quejando amargamente cada vez que tenemos una dificultad y nos preguntamos, ¿pero por qué tiene que ser así?
¿Por qué no puede ser más fácil? ¿Por qué no puede ser más cómodo? Y le quiero decir que las cosas no siempre son como queremos que sean. Ni siquiera son como deben ser. Las cosas son como son y tenemos que administrarnos con ellas. El líder tiene que lidiar con lo que es para a partir de ello construir lo que debe ser. No es llorar por lo que no es. Lidiar con lo que es para construir lo que debe ser. Ser justos en la distribución para poder ser igualitarios en la tarea. Ser igualitarios en la tarea no es asignar a todos la misma tarea, ni el mismo peso. No todas las personas pueden cargar con el mismo peso. Y es injusto que le asigne un peso demasiado elevado al que no puede llevarlo. Y es un desperdicio que se lo asigne muy bajo a quien puede cargar un mayor peso. Por eso hay que encomendar a cada cual la carga que puede cargar, con equilibrio, con prudencia y con eficacia en la distribución del trabajo y en la distribución de las responsabilidades. Y sostener los planes. ¿Ustedes saben cuál es la causa fundamental para que los planes se caigan? Porque la gente termina viendo los planes como una cosa de otros. Como una cosa de un planificador que se trancó en su oficina y escribió un plan para que yo lo aplique. Si queremos planes que comprometan a la gente, integremos a la gente en la configuración del plan. La planificación que integra es una planificación que compromete a los actores. A veces queremos que las cosas sean cuando nosotros queremos. No es así. Usted no gobierna el mundo, usted gobierna la organización. Y la organización no es solamente ella, eso también su entorno, son los factores asociados, factores exógenos y factores mixtos que usted no puede gobernar. Lo que usted gobierna son los factores endógenos de la organización. Entonces las cosas no dependen todas de usted ni de la organización. Hay algunas que no podrán ser hoy. No intente doblar el cuello al tiempo. Las cosas tienen su tiempo y en su tiempo madurarán y podrán materializarse las tareas y los planes. Aprovechar la adversidad. Y ustedes dirán, ¿pero cómo es eso? Las adversidades vienen preñadas de oportunidades para aprender y para crecer. Las crisis hay que verlas como revelación y como oportunidad. Oportunidad para el liderazgo. Cuando le viene la crisis a la organización es cuando nos damos cuenta quiénes son los más leales, quiénes son los más comprometidos, quiénes son los dispuestos al sacrificio. Y en esos entonces hay que invertir esfuerzos para que crezcan y se desarrollen y tengamos una organización cada vez más sólida. Democracia, democracia, democracia. La democracia es más lenta que el autoritarismo. La democracia es más complicada que el autoritarismo. Pero sin embargo, la democracia es lo único que permite que la organización marche con todos sus miembros, con todas sus diferencias, con todos sus matices. La democracia tiene entonces que ser viva, no formal. La democracia formal, la de los estatutos de la organización, la de la Constitución de la República, la del estatuto del partido, la del estatuto de la empresa o de la corporación. Esa es la democracia formal. Necesitamos también la otra, la democracia viva, donde nos guste escuchar a los que piensan distinto de nosotros y contribuir conclusiones comunes, conclusiones que integren a toda la organización en su funcionamiento. Y si en un espacio tiene sentido el modelo de liderazgo trascendente que proponemos, es las organizaciones de la economía social. Porque las organizaciones de la economía social no son solo unidades de producción, son espacios de aprendizaje, de convivencia, de empoderamiento e incluso de soberanía económica.
Esa economía que va más allá de la gestión técnica y del beneficio económico, que humaniza la acción económica y pone en el centro a la persona y al bien común. Y más concretamente, dentro de la economía social, el liderazgo trascendente en la cooperativa como una aspiración colectiva y una conducción con propósito. El líder trascendente no se limita a dirigir, sino que facilita procesos colectivos. El líder trascendente prioriza la coherencia entre los valores cooperativos y la práctica diaria. Es un articulador de sentidos, de valores y sobre todo de transformación social. Por eso articula lo económico, lo social y lo ambiental, busca bienestar colectivo, duradero e inclusivo y visualiza el impacto comunitario de su cooperativa o de su organización de cooperativas. Fortalece la identidad cooperativa, procura que cada acción afirme los valores con solidaridad, equidad y democracia y construye una cultura organizacional de naturaleza trascendente. Una respuesta cooperativa y humana a los desafíos del siglo XXI tienen que partir de las lógicas mercantilistas que tienen límites sociales y límites éticos, aunque no tengan límites económicos. La economía social, liderada con transparencia y con trascendencia, es una alternativa viable, es una alternativa urgente, porque busca el equilibrio entre eficiencia, justicia, innovación y humanidad como una característica transversal del liderazgo trascendente. Como les dije al comienzo de mis palabras, amigos y amigas, el futuro no se construye con estructuras frías, sino con corazones comprometidos. Esto significa que el liderazgo trascendente es una transformación silenciosa, es la voz de la conciencia colectiva y es el camino hacia una humanidad organizada desde el valor de la vida. Desde el valor de la vida. El liderazgo trascendente es una elección diaria que tenemos que hacer, porque todos los días estamos tentados a hacerlo fácil y caemos en el ejercicio del liderazgo tradicional pretendiendo hacer la cosa más cómoda. El liderazgo trascendente implica acción, conciencia y propósito, permanentemente asumidos y permanentemente abrazados. Por eso, como les he dicho, puede haber N estilos de liderazgo, pero solo hay dos modelos de liderazgo. Pueden existir múltiples estilos, pero en definitiva se resumen en estos dos, el tradicional y el que trasciende. La esperanza de la humanidad la cargan en sus hombros los liderazgos trascendentes, cuyo ejercicio no surge porque el futuro no es luego, el futuro no es mañana, el futuro no es después, el futuro no es una cosa distante, el futuro es hoy, cercano, aquí, el futuro es ahora. Les invito a abrazar esa idea. El liderazgo trascendente es la garantía de transformación social. Gracias, muchas gracias. Tenemos que seguir transformando la institución, las empresas, nuestra vida, siendo líderes trascendentes en todo lo que hagamos y en donde quiera que lideremos. Voy a permitir llamar a la doctora Irene Santos, la doctora María Sarita y la doctora Rubiela Peña, que me acompañen aquí, por favor, y al doctor Hugo Bautista Martí. Dicta así: Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Médicos, MEDICOP, fundada el 29 de octubre de 1976, otorga el presente reconocimiento al doctor Roberto Furcar por su generosidad al impartir en el marco del programa de la 47ª Asamblea General de Delegados 2025 la conferencia magistral
liderazgo trascendente para la transformación social. Septiembre 5, 2025, Bávaro. Firma doctor Hugo Bautista Martí, doctor Domingo Zorrilla y doctor Fabio Sánchez.